Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos. El gozo inmenso que nos da el podernos encontrar una vez más por la misericordia del Señor, que es el dueño de la vida, el Dios de la vida, y que es el que nos ofrece esta oportunidad de iniciar esta nueva jornada, de abrir los ojos, de contemplar un nuevo amanecer, de descubrir en cada pequeña cosa que compone nuestro diario vivir, nuestra cotidianidad, que Dios está allí, amándonos, sosteniéndonos, guiándonos, cuidando de nosotros, invitándonos constantemente a una relación personal con Él. Esa es la maravilla de nuestra fe, la grandeza de lo que Jesús nos trajo cuando nos permitió descubrir que no solamente adoramos a Dios como creador, como ser supremo, como principio y fin de nuestra vida y de todo lo creado, sino que también lo adoramos y estamos en una relación estrecha con Él porque es nuestro Padre. Esa distinción, esa dignidad, ese privilegio que solamente para aquellos a los que Dios ha querido llamarlos a través del santo sacramento del bautismo en la iglesia de Jesús, en su iglesia, en la iglesia católica, es una bendición que ustedes como papás y mamás le dan a sus hijos y que lo hacen en los primeros meses o semanas inclusive de vida de sus niños porque quieren regalarle ese don tan especial que solamente Dios puede darnos y que no hay que esperar hasta que estén adultos sus hijos para que lo reciban, sino que ustedes, movidos por la fe y por el gran amor a Dios y por su propia experiencia personal de ser ya constituidos desde su primera infancia, como se suele decir, a esos primeros años de nuestra vida, quieren entonces ustedes compartir también con sus hijos. Vamos entonces a ponernos en las manos de este buen Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que desea siempre el bien para nosotros, y vamos a invocarlo diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Señor, Dios de la vida, Dios que nos llamas a compartir esta existencia que nos has regalado contigo, te damos gracias, Señor, por cada beneficio que nos concedes. Queremos una vez más entregarnos a ti, primero con un corazón agradecido, porque somos conscientes de que un corazón que se abre en agradecimiento a ti es un corazón que está abierto para recibir muchas más de tus bendiciones. Queremos pedirte, Señor, que nos acompañes en este día. Queremos pedirte de manera especial que acompañes a aquellas hermanas y hermanos que están pasando por situaciones mayores de dificultad, de dolor, de carencia, de padecimientos, a quienes están soportando, llevando con amor, con esperanza, la cruz del dolor, de la enfermedad, aquellos que están convirtiéndose en buenos samaritanos porque son quienes cuidan a sus familiares enfermos, a sus amigos, a sus vecinos, a sus conocidos. Queremos pedirte, Señor, por aquellas familias que no tienen lo necesario para vivir con dignidad. Queremos pedirte por todos aquellos que teniéndolo no han tenido todavía una experiencia de ti y por eso no comparten sus bienes con los más necesitados, se apegan al dinero y a las cosas materiales, tienen el trabajo, la consecución de las metas humanas y materiales como única finalidad de su vida. Queremos pedirte, Señor, que a todos ellos y a nosotros nos sigas enviando, regalando la gracia de tu Santo Espíritu, que mueva nuestros corazones para descubrir
la única y verdadera cosa fundamental que tenemos en esta vida, que es conocerte, amarte y servirte para después disfrutarte por toda la eternidad, junto con la Virgen María, con los demás santos, con los ángeles y con todos aquellos que al creer tu palabra nos abrimos a la experiencia de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ahorita celebrando en la Iglesia Universal, en la Iglesia Católica, en la Iglesia del Señor Jesús, el segundo domingo de la Cuaresma. Este tiempo tan importante, tan trascendental para nuestra vida de fe, porque a través de la Santa Palabra que el Señor nos ha dejado en las Escrituras, así como en las enseñanzas de la Iglesia que encarna la tradición apostólica, se nos sigue invitando a esta experiencia de conversión, de transformación de nuestro ser, de encuentro con Dios. Y para eso vamos a meditar el Evangelio, que lo tomamos hoy del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28b, es decir, de la segunda parte de este versículo 28 hasta el versículo 36. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de San Lucas que acabamos de escuchar es el pasaje conocido como la Transfiguración, es decir, es ese acontecimiento histórico, real, pero que también tiene grandes significados en el sentido espiritual y también en el sentido de nuestra fe, en el que Jesús, que por más que al encarnarse en el seno purísimo de la Santísima Virgen María y hacerse uno como nosotros, dejó, podríamos decir así, hablándolo en términos humanos, dejó por un momento su naturaleza divina al llenar plenamente en su ser como hombre la naturaleza humana, pero sin dejar de ser de todas maneras verdadero Dios, de la misma forma que era verdadero hombre. Muestra por un momento, por un instante muy corto, su divinidad, su gloria, el esplendor de su majestad como Dios a Pedro, Santiago y Juan, y les permite a ellos entonces tener una experiencia de gloria, de cielo, de eternidad, que duró solamente un instante supremamente corto, pero que los dejó tan entusiasmados y tan colmados de la dicha al considerar ellos lo que les aguarda después de la muerte, que querían estarse en este lugar y ya no volver a la vida real, a la vida cotidiana, al trabajo duro, a la evangelización, a luchar contra sus pecados y contra las tentaciones, y que querían simplemente quedarse allá. Es un pasaje que nos ofrece muchísimas enseñanzas, algunas de las cuales, muy pocas, porque el tiempo no nos lo permite en su totalidad, vamos a meditar a continuación. En primer lugar,
Jesús nos está mostrando su gloria, nos está diciendo que Él es Dios. Hay grupos que inclusive tienen el descaro de llamarse cristianos, pero que ni siquiera creen en Cristo como Dios. Afirman que es un superhombre, que es un superprofeta, que es un gran líder, pero que no es el Hijo de Dios y que por tanto no es Dios, que en sí mismo Jesús no posee la naturaleza divina como el Padre. Grupos como los Testigos de Jehová, grupos como los Mormones, grupos como los Pentecostales Unidos, que tergiversan toda la enseñanza en torno a la persona de Jesús y que crean muchísima confusión al considerar a Jesús como una proyección del Padre, etc. Jesús nos está mostrando en este pasaje que es una persona divina, de la misma forma como el Padre es una persona divina y como el Espíritu Santo es una persona divina, y que las tres personas divinas no forman sino un solo Dios, el único Dios verdadero, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son simplemente tres roles o tres modos de ser Dios, sino que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, no tres dioses, sino un solo Dios en tres personas distintas. Misterio maravilloso al que nosotros como cristianos católicos, desde el inicio mismo de nuestra iglesia, hace 2000 años atrás, llamamos Santísima Trinidad. Misterio este que por lo corto de las mentes y por lo alejado del corazón de la verdad de Dios, todos los pastores protestantes y todas las sectas protestantes tienden a alterar, a manipular, a cortar, a torcer de una u otra manera. Jesús es Dios y el Padre, así como cuando Jesús es bautizado, establece, proclama, define, anuncia que Él es su Hijo amado, en el que el Padre se complace y al que inclusive nos manda el Padre a que escuchemos, a que obedezcamos. Ofrece un testimonio el Padre de Jesús diferente del que el mismo Jesús puede dar de Él, y es por eso que podemos ya reconocer que el Padre es una persona diferente del Hijo y que ambos, junto con el Espíritu Santo, son un solo Dios. Jesús es Dios y por tanto es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que con su muerte, con su sangre, con su sacrificio en la cruz, nos ofrece a todos nosotros la salvación. En eso coincidimos los cristianos de verdad, nosotros, los cristianos católicos, con los que se llaman cristianos, pero que no lo son y que tienen algunas chispitas de verdad, como esta, la de reconocer que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, sin que esto llegue a alterar el poder maravilloso de la oración de intercesión que se ejerce únicamente en la iglesia de Jesús, en la iglesia católica. Otra enseñanza que nos ofrece este pasaje de hoy, el de la transfiguración, es el de lo que nos aguarda, nuestra esperanza cristiana, que es la esperanza de la vida eterna, la esperanza de participar en la gloria de Cristo, nuestro hermano, de Dios, nuestro Padre, del Espíritu Santo, nuestro guía y maestro, la eternidad. Es una invitación a nosotros para que no nos quedemos atorados, entretenidos, distraídos, atontados en las cosas de este mundo, sino que pongamos nuestros ojos en las cosas del cielo, en las cosas de la vida eterna, porque para nosotros son lo verdadero, lo real, lo definitivo, lo que va a durar para siempre. Decíamos en la oración que hay muchas personas, tristemente cristianos, católicos inclusive, que dejan a un lado la fe, dejan a un lado a Dios, dejan a un lado la iglesia, dejan a un lado la celebración de los sacramentos, dejan a un lado la salvación de su alma y se dedican al trabajo, se dedican a conseguir cosas materiales,
según ellos, a darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron cuando eran niños. Y al hacerlo, están privando a sus hijos, están privando a su familia y se están privando a ellos mismos de lo verdadero y de lo fundamental que es Dios en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida personal, en la vida de todos nosotros como cristianos. Por eso, el contemplar nosotros con Pedro, Santiago y Juan la gloria que nos aguarda, la gloria que nos espera, la gloria que es una promesa para todos nosotros, estamos entonces siendo invitados por el Señor mismo para que nos desapeguemos de las cosas de este mundo, para que usemos todas las cosas que el Señor nos da en esta vida como medios para alcanzar el fin último de nuestra existencia, que es la vida eterna. Ni el dinero, ni las cosas materiales, ni los lujos, las comodidades, ni nada de lo que nosotros logramos conseguir en esta vida es un fin en sí mismo. Todas estas cosas son apenas medios que nosotros podemos utilizar para construir un tesoro en el cielo. Jesús nos manda precisamente a no buscar construirnos o hacernos a un tesoro en esta vida, sino un tesoro en la vida eterna, porque nada de lo que nosotros trabajemos, nada por lo que nosotros nos matemos pues y luchemos para conseguir en esta vida, hablándolo en el sentido material, nos lo vamos a llevar. Todo se va a quedar aquí. Otra enseñanza muy hermosa de este pasaje de Lucas capítulo 9, versículos del 28 al 36, es el considerar que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. El mismo Jesús define esta verdad tan importante para nosotros y que contradice muchísimo la opinión de todas estas sectas y grupitos protestantes que piensan que una vez que la persona murió, ya desapareció definitivamente hasta la resurrección final, o que está como dormida esta persona que murió y que por tanto no puede interceder por nosotros en el cielo, convirtiéndose esto en una doctrina de demonios que todas estas sectas protestantes proclaman y que se opone radicalmente a lo que las Sagradas Escrituras nos ofrecen, nos enseñan, nos comunican de parte de Dios. En realidad, la persona que muere no está ni dormida, ni desaparece temporalmente hasta que es resucitada por Cristo para el juicio final. Eso es falso. La persona que muere es juzgada primero de forma particular, de forma personal, en lo que se conoce como el juicio particular, y allí se define temporalmente su destino, si el infierno o el cielo, o si no tenía pecados mortales, pecados que conduzcan a la muerte, el purgatorio. Y cuando en la parucía, en la segunda venida de Cristo, cuando venga como juez de vivos y muertos, seamos todos resucitados, como lo enseña San Pablo en varias de sus cartas, entonces ahí vamos a tener todos nosotros el juicio universal. Pero mientras tanto, las personas buenas, las personas santas, las personas que acogieron a Dios en esta vida, desde su muerte misma se van a unir en Dios y con Dios y van a tener la posibilidad de interceder por nosotros, como lo encontramos nosotros en varios pasajes de las Sagradas Escrituras y como la Iglesia lo ha enseñado desde hace 2000 años, razón por la cual seguimos pidiendo la intercesión de la Virgen María, especialmente, pero también de los otros santos e incluso de los ángeles. Entonces, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y no es tampoco un Dios de almas dormidas, tonterías que enseñan los protestantes al cerrarse al poder de la intercesión que la Virgen María y que los santos tienen para beneficio de nosotros, porque nos muestra este pasaje a Elías y a Moisés conversando con Jesús. No nos lo muestran como dos zombies ahí parados o como dos almas que están ahí dormidas, paradas al lado de Jesús. No, están paradas conversando con Jesús las almas de Elías y de Moisés. Por tanto, la enseñanza de los protestantes en cuanto al destino de las almas de nosotros como seres humanos, como hijos e hijas de Dios al morir, es una enseñanza falsa. Cuando dicen que o desaparecieron definitivamente
hasta la segunda venida de Cristo o que están dormidas. Falso, no se dejen confundir, no se dejen enredar por esas personas que traen doctrinas de demonios que se oponen a la doctrina de Cristo. ¿Por qué se aparecen ante Jesús Elías y Moisés? Porque Jesús es la plenitud, el cumplimiento del Antiguo Testamento que está expresado en las leyes que Dios le dio a Moisés, así también como en la acción profética de la cual Elías es el mayor representante. Por esa razón Jesús es el cumplimiento de la antigua alianza y en él se establece por toda la eternidad la nueva, verdadera y eterna alianza. En esa alianza es en la que nosotros nos encontramos y es en esa alianza también en la que nosotros escuchamos y obedecemos a Jesús. No escuchamos y obedecemos ya a Moisés ni a Elías, porque nos lo muestra este pasaje. Jesús ha planificado, ha llevado a cumplimiento lo que tanto Elías como Moisés enseñaron. Y Jesús es entonces la nueva alianza a la que el Padre nos manda obedecer, a la que el Padre del cielo mismo nos manda escuchar. Por eso nosotros establecemos nuestra relación personal con Cristo. Tenemos el Antiguo Testamento como una parte muy importante de las Sagradas Escrituras, pero ya superamos el Antiguo Testamento y no somos como los hermanitos protestantes que para lo que les conviene todavía buscan el Antiguo Testamento y para lo que no, lo desechan. Nosotros entendemos en su sentido justo el Antiguo Testamento, pero lo iluminamos a la luz de Cristo, que es el Nuevo Testamento, la verdadera y plena revelación de Dios nuestro Señor. Que esta presencia de Jesús, que nos manda a poner nuestros ojos en las cosas del cielo, sea lo que nos siga guiando a lo largo de esta Cuaresma, para que nosotros, con un corazón bien dispuesto, celebremos en la Pascua, en la alegría de la resurrección que un día también vamos a tener si nos mantenemos fieles al Señor en la iglesia que Él ha fundado. Amén. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Creo en Cristo y creo en la iglesia. Nunca traicionaré ni a Cristo ni a la iglesia. Siempre fiel seré a mi Cristo y a mi iglesia. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Soy cristiano y soy católico, nada de que creo en Cristo, soy salvo. Para salvarme tengo que creer en Cristo y en su iglesia. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Gracias, Señor, por haberme llamado. Lejos de ti no hay paz ni amor. En tu iglesia me siento feliz y mejor. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia
iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Es un gran privilegio siempre luchar por Cristo y su iglesia, dos grandes amores que llenan mi vida. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Querido hermano, no te dejes confundir. Ama a Cristo en la iglesia que Él fundó. Solo así lograrás la eterna salvación. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Seguimos avanzando entonces en todos estos temas tan importantes para nuestra vida de fe, de tal manera que en medio de la confusión que crean todos estos grupos de hermanos y hermanas protestantes que no viven plenamente la fe que Jesús nos enseñó y que los apóstoles nos comunicaron y que por espacio ya de 2000 años se ha enseñado, sino que enseña a cada uno de estos grupos y cada uno de estos pastores su propia verdad y trastocan y manipulan y alteran el mensaje de las Sagradas Escrituras para usarlo a su propia conveniencia, y al hacerlo generan entonces toda esta confusión en torno a la cual muchos hermanos y hermanas que antes vivían con nosotros la fe católica se han alejado. Que tengamos entonces nosotros razones claras de nuestra esperanza, razones claras para nuestra fe, para que desde las Sagradas Escrituras mismas podamos responder a los ataques, cuestionamientos, acusaciones, falsedades, mentiras, etcétera, que desde todos estos grupos anticristianos, anticristos de las sectas protestantes surgen en contra de la doctrina de Jesús en su iglesia, en la iglesia católica. Y es por eso que, habiendo terminado ya ese tema fundamental de las Sagradas Escrituras y el tema que como consecuencia de este gran bloque de las Sagradas Escrituras meditábamos, que era el del nombre de Dios, de forma especial en el Antiguo Testamento, para descubrir entonces cómo Jehová es una falsa traducción, una falsa interpretación del sagrado tetragrama del nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y cómo en realidad el nombre de Dios, el nombre oficial, podríamos decir, de Dios en el Antiguo Testamento es Yahvé. Por más que, como decíamos, Dios no está limitado a un nombre, porque no es como las cosas materiales, las cosas creadas, los seres creados, todos nosotros que sí estamos limitados a un nombre para nuestra propia identidad. Dios no. Pero para dejar entonces claro que los testigos de Jehová son testigos de nadie, porque Jehová no existe. Ese nombre no está en el hebreo, está en el ebrio pastor protestante que enseña todas esas mentiras y esas falsedades, pero que el nombre real de Dios en el Antiguo Testamento es Yahvé. Vamos también entonces a tomar en la catequesis de hoy y en la siguiente catequesis, con la ayuda del Señor,
un tema de igual manera fundamental que nos va a permitir a nosotros descubrir varias de las mentiras protestantes en torno a la fe y en torno al ser cristianos, que en todas estas, entre comillas, enseñanzas que ellos ofrecen cuando quieren enredar al católico mal formado para llevarlo a este grupo, a esta secta, a esta agrupación, a esta sociedad en la que a través del estudio bíblico mal interpretado, mal enseñado, mal transmitido, van llenando de tanto odio y de tantas mentiras el corazón y la mente de estas personas, de cómo ellos suelen decir, por ejemplo, que no importa en qué iglesia estás, mientras creas en Dios, o que mientras le oremos a Dios, al mismo Dios, no importa si estás en esta iglesia o en otra, o que Jesús nunca quiso fundar una iglesia, enseñanzas todas estas pues que se oponen a las Sagradas Escrituras como tal. Vamos a hablar entonces en estas dos catequesis, en la de hoy y en la de la próxima semana, si Dios quiere, de del gran pecado de la apostasía, porque todos aquellos que se han alejado de la iglesia de Jesús, todos aquellos que se han apartado de la única iglesia que Jesús fundó y se han metido a estos grupitos, a estas sectas, a esta división y a esta confusión que ofrecen todos estos pastores protestantes mentirosos y vividores que están alimentados por el deseo de dinero, de enriquecerse con los diezmos y con todas las demás otras actividades económicas que realizan en contra de sus seguidores para empobrecerlos cada vez más a ellos y enriquecerse solamente los pastores suelen hacer. Y para eso entonces vamos a meditar en torno a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en las cuales Jesús, Pablo, Santiago, Judas, Juan, Pedro, todos los autores del Nuevo Testamento, en sus escritos nos han dejado muchas advertencias en contra de quienes, al promover la división, el engaño y la confusión, causan entonces este gran pecado en muchos de nuestros hermanos y hermanas católicos, que es el pecado de la apostasía. Vamos a comenzar diciendo entonces qué es la apostasía. La apostasía es la falta que cometen aquellas personas que, habiendo sido ya insertadas en la iglesia de Cristo, en la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad que es la iglesia católica, se han dejado enredar y se han dejado engañar y se han apartado renegando de su propia fe cristiana, católica, de su propio bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se han hecho bautizar de nuevo en estas iglesitas, en estos grupitos, en estas congregaciones de garaje, iglesias piratas que ofrecen no el mensaje de Dios, sino el mensaje de la salvación, pero a su estilo, a su manera, a su antojo, una salvación que está comprada por el diezmo y por todas las ayudas económicas que piden ellos a sus seguidores. Y es que hemos visto con mucha tristeza y preocupación cómo abundan los casos en los que personas que nacieron en el interior de familias cristianas católicas, que fueron bautizadas en sus primeros meses o años de vida, que tal vez recibieron también los sacramentos de la Eucaristía en la primera comunión y el sacramento de la confirmación, y que incluso algunos de ellos llegaron a casarse a través del santo sacramento del matrimonio, se han alejado ahora de la iglesia y se han dejado arrastrar a sectas que se autoproclaman iglesias y que afirman ser cristianas y que tienen inclusive el descaro de proclamar que son la iglesia que Jesús fundó, aun cuando apenas fueron fundadas hace pocos años o meses atrás, y que no vienen por tanto desde Jesucristo, quien se encarnó en el vientre de la Virgen María hace 2000 años. Todas estas personas, sin excepción, eran creyentes que solo por el bautismo y los otros sacramentos que habían recibido se reconocían a sí mismas como cristianos católicos, pero que nunca vivieron plenamente su fe, ni la conocieron porque no se dejaron formar, porque nunca se comprometieron verdaderamente con el Señor,
que los había llamado a su iglesia para que participaran de la fe que nos ofrece vida eterna. Era el grupo de todos estos llamados católicos solo de nombre, malos católicos, católicos mediocres, católicos perezosos, católicos mañosos, católicos que iban de una iglesia a otra, de una parroquia a otra, buscando en cuál de ellas no les exigían muchas cosas para bautizar a sus hijos o para ofrecerle los otros sacramentos a sus hijos. Católicos de nombre, católicos por tradición, no por convicción, sino por tradición, porque era de los que decían que si su papá y su mamá eran católicos, si sus abuelos eran también católicos, por esa razón ellos también eran católicos, pero que nunca se preocuparon por conocer su fe para poderla valorar, para poderla amar. Y por eso cuando les ofrecieron otro evangelio en estas sectas protestantes, fácilmente se cambiaron. Católicos, de los que se llama muchas veces a este grupo, católicos ceniceros y guadalupanos, porque solamente aparecen 2 veces al año en misa, si mucho pues, el día del miércoles de ceniza y el día de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe, y no se identifican como cristianos, por más que tristemente piensen que al ser guadalupanos ya la libraron, y que malinterpretan y abusan y utilizan inclusive de la devoción a Nuestra Madre Santísima en su advocación de la Virgen de Guadalupe para manifestar la falsedad de su forma de vivir la fe cristiana católica. Cristianos católicos que no se confesaban con un sacerdote, cristianos católicos que aprobaban el aborto y la unión de hombres con hombres y de mujeres con mujeres, católicos que tenían su participación constante en vicios y en malos hábitos, en malas formas de vida, católicos que usaban métodos artificiales de control de la natalidad, católicos que hablaban en contra del Papa y en contra de los sacerdotes, católicos que dudaban de la virginidad de la Santísima Virgen María, católicos que no iban a la iglesia de forma regular a la celebración de la Santa Misa y de los demás sacramentos, sino cuando los invitaban con tarjeta de invitación para ir a una misa de quinceañera o a un matrimonio o a celebraciones puntuales, pues, que para ellos no tenían ningún compromiso. Todos estos cristianos católicos mal formados, mañosos, mal católicos, son los que después se han ido a hacer parte de las sectas protestantes y de los que, habiendo sido católicos antes, empiezan ya a dejar crecer un odio inmenso en su corazón en contra de la iglesia de Jesús, y son de los que suelen decir por ahí en los tales testimonios: yo antes era católico y hacía todas estas cosas, pero ahorita estoy en la verdad. De todas estas personas es de las que hablamos en este momento, que tristemente pues se llamaban católicos, pero que nunca lo fueron. La gran causa por la que todas estas personas abandonaron la iglesia católica y se dejaron confundir y engañar por el discurso deshonesto y mañoso de pastores protestantes es la gran ignorancia que tenían todos ellos. Eran ignorantes sobre la fe cristiana, eran ignorantes sobre las Sagradas Escrituras, eran ignorantes sobre la historia en general y sobre la historia de la iglesia, eran ignorantes sobre la persona y el mensaje y las enseñanzas de Dios a través de la Santa Biblia y de la iglesia a la que Jesús fundó, la única iglesia que es columna y fundamento de la verdad, como la encontramos en Primera a Timoteo capítulo 3 versículo 15, la única iglesia que es la esposa de Cristo, como la encontramos en Efesios capítulo 5 versículos del 22 al 33, que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, como lo encontramos en Colosenses 1:18 y en Primera de Corintios 12:12. Estos cristianos católicos que afirman estar ahorita en la verdad al estar militando en su supuesta fe cristiana en grupitos, en sectas, en sociedades, en agrupaciones, en iglesitas de garajes, son
personas que sin saberlo han cometido el enorme pecado, el pecado mortal, el gravísimo pecado que se conoce como la apostasía. Vamos a tomar el Catecismo de la Iglesia Católica, que no es un libro más importante que la Biblia, como falsamente nos lo acusan los hermanos protestantes, los pastores, sino que es el libro que nos ayuda a leer como iglesia las Sagradas Escrituras, porque nos ayuda este Catecismo de la Iglesia Católica a unirnos a una sola fe, como dice San Pablo, a través de la interpretación correcta que la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, hace de las Sagradas Escrituras, y que es entonces una explicación de todos nosotros como Iglesia de las Sagradas Escrituras. En el numeral 2087, el Catecismo de la Iglesia Católica habla de la fe nuestra, de la fe cristiana, y dice el Catecismo de la Iglesia que nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. Nos dice este numeral 2087 que San Pablo habla de la obediencia de la fe, y lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 5, y en Romanos capítulo 16, versículo 26, como de la primera obligación. San Pablo nos está diciendo en estos dos pasajes cómo la fe se expresa, se manifiesta, se hace concreta en la obediencia. No solamente es el hecho de decir que yo creo en Dios, y no solamente es el hecho de pensar que la sola fe nos va a ofrecer la salvación, como cuando todos estos pastores mentirosos toman Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10, para decir que si tú confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, y si crees en el corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y que lo toman entonces así, lo sacan del contexto para decir que basta solo con hacer esas dos cosas ya para que todos estos pobres tontos que están siguiendo pastores protestantes en las sectas crean que ya están salvados, cuando en realidad están perdidos y eternamente condenados si no se arrepienten y si no vuelven al seno de la iglesia. Porque si se tratara solamente de profesar con los labios y de creer en el corazón en Dios, en las verdades de la fe, se podría decir entonces que ya los demonios deberían estar salvados, porque los demonios hacen ambas cosas. Encontramos a Jesús cuando va a liberar a alguna persona que está poseída por un mal espíritu. Vemos a Jesús muchas veces dialogando con estos malos espíritus, y los espíritus demoníacos, los demonios, reconocen a Cristo como el Santo de Dios, como el Mesías, como el Salvador. ¿Están profesando con sus labios o no? Están profesando con sus labios. Entonces cumplen la primera de las características que, según todos estos pastores mentirosos, tiene que hacer quien se meta a su secta. Y nos dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19 de su carta, que los demonios también creen en Dios y creen más que nosotros, porque tiemblan. Creen entonces en el corazón los demonios. Ya deberían estar salvados, ¿no? Entonces, no se trata de la sola fe para estar seguros de nuestra salvación. Es una fe que se manifiesta en obras, es una fe que se vive única y exclusivamente en la iglesia de Jesús, es una fe que se vive siguiendo las enseñanzas de Cristo, es una fe que se manifiesta en la obediencia a la voluntad de Dios. Y es por eso que Jesús mismo está diciendo en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me dicen Señor, Señor? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que mando? No hacen lo que les digo, no hacen lo que les ordeno. Todos estos protestantes que ya se creen salvados y que invocan al Señor, y que por invocarlo y por tener el nombre de Cristo en los labios piensan que ya se salvaron, porque toman de forma malintencionada y malinterpretada Romanos 10, del 9 al 10. Son pastores que invocan al Señor y enseñan también a sus seguidores a invocar el nombre del Señor, pero que no los llevan y no les enseñan, y ellos mismos no obedecen los mandatos
de Cristo. ¿Cuáles mandatos? El mandato de comer la carne de Cristo y beber su sangre para tener vida eterna. Y ellos niegan entonces que en la Sagrada Eucaristía está Jesús presente en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. Y no solamente lo niegan, sino que también blasfeman en contra de la presencia eucarística de Cristo al llamar de formas supremamente insultantes y supremamente odiosas la presencia de Jesús en la Eucaristía. Mandatos de Cristo como el de acudir a los sacerdotes para la confesión, como lo encontramos en Mateo capítulo 20, versículos del 19 al 23, donde dice Jesús que los sacerdotes perdonamos los pecados no en nuestro nombre, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo que le comunicó Jesús a sus apóstoles y que ha pasado a nosotros como presbíteros, como sacerdotes, a través de la imposición de las manos que comunica la sucesión apostólica, y que siguen ellos contradiciendo al enseñar que la confesión se hace directamente con Dios, y se oponen así entonces a la acción del Espíritu Santo en el sacramento de la confesión, y se convierten entonces en transgresores de la ley de Dios en contra del Espíritu Santo, cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo, una blasfemia contra el Espíritu Santo que no se puede perdonar ni en esta vida ni en la otra. Mandatos de Cristo, enseñanzas de Cristo, como la de conservar la unidad, como la encontramos en la oración sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 17, en la que se nos enseña que hemos sido unidos a Cristo y que somos verdaderamente cristianos mientras nos mantenemos unidos a Él, y que de no serlo, de no mantenernos unidos a Cristo, somos como las ramas del árbol, somos como los sarmientos de la vid que se desprenden de la vid, del tronco común, como lo encontramos en Juan capítulo 15, y que ya no podemos dar fruto porque nos hemos secado, y como ramas secas servimos solamente para que nos quemen en el infierno por toda la eternidad, porque nos hemos apartado de Cristo y nos hemos convertido en sectas. Mandatos de Cristo como el de conservar el amor y el de no juzgar y el de aceptar a todos. Tres cosas que los hermanitos protestantes ni hacen ni enseñan a sus seguidores a hacer cuando rechazan a los católicos, cuando nos mandan ya para el infierno y nos condenan, y cuando nos juzgan falsamente como idólatras y como paganos, porque piensan que nosotros adoramos las imágenes que consideran ellos que son ídolos, cuando en realidad son solamente representaciones religiosas de nuestra fe. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando, lo que yo les encomiendo, lo que yo les ordeno? La fe que recibimos de Cristo, la fe que nos hace ser única iglesia, una iglesia, santa iglesia, católica iglesia, apostólica iglesia, se manifiesta por la obediencia. Obedecer la voluntad de Dios, obedecer los mandatos de Cristo, obedecer las enseñanzas de nuestra fe. Esta forma nuestra de vivir la fe es la que auténticamente nos convierte a nosotros en verdaderos cristianos y nos lleva a considerar nuestra relación con Dios como una relación personal manifestada en las acciones concretas, en las palabras concretas, en las actitudes y gestos concretos en los que nosotros, a través de la aceptación de Dios en nuestra vida, la manifestamos a través de nuestra vida cotidiana, de nuestra conversión, como la que queremos seguir invitando para que la acojamos durante este tiempo de la Cuaresma. Nos dice el Catecismo de la Iglesia que nosotros podemos pecar en contra de la fe, en contra de esa fe que hemos recibido de Cristo, de varias maneras. Y entonces hay unas definiciones muy importantes acerca de diferentes formas de faltar nosotros, de pecar nosotros en contra de esta fe. En primer lugar, la duda voluntaria respecto a la fe. Hay una duda voluntaria
respecto a la fe que descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y que la iglesia propone creer. Y es una duda voluntaria, porque pudiendo nosotros salir de la ignorancia que causa esa duda, no lo hacemos. Esa duda y esa ignorancia es lo que ha llevado a todos estos malos cristianos católicos que no vivieron plenamente su fe en la iglesia de Jesús, a salirse de la iglesia católica y a llenar las filas de todas estas sectas. Hay también una duda involuntaria que designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las dificultades de nuestra fe o la ansiedad suscitada por la oscuridad en la fe. Es decir, en medio de la debilidad misma de nosotros como seres humanos, cuando frente al misterio de las cosas de Dios somos nosotros incapaces de creer totalmente y basados o guiados por esta duda involuntaria, nos alejamos de Dios. Sigue a continuación otra forma de pecar nosotros en contra de la fe, como nos lo dice el numeral 2089 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la incredulidad, es decir, la falta de fe. Una cosa es tener una duda y otra cosa muy diferente es ya perder la fe. La incredulidad se llama esto, y es el menosprecio de la verdad que Dios ha revelado o el rechazo voluntario de asentir, es decir, de aceptar esa fe que Dios nos ha revelado. Otra forma de faltar a la fe es la herejía, que es la negación pertinaz, es decir, la negación terca de los misterios de la fe que Dios nos ha revelado y que ya nosotros recibimos un día a través del bautismo. Y nos negamos entonces a creer en una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, y que no lo hacemos, sino por el contrario la rechazamos. A eso se le llama herejía. Y cada secta protestante en torno al tema de la Eucaristía, en torno a la Santísima Trinidad, en torno a la divinidad de Cristo, en torno a la presencia de Cristo de forma sacramental, viva y real en la Eucaristía, en torno a la Santísima Virgen María, etc. Cada una de estas sectas protestantes tienen una o muchísimas herejías, es decir, muchos errores en contra de la fe, muchas negaciones pertinaces, es decir, tercas, totalmente cerrados pues en su mente y en su corazón a estas verdades de fe, y que las enseñan entonces de forma contraria, rechazando así la verdad, la fe que Dios nos ha revelado. Y en torno a este tema de las faltas en contra de la fe, de los pecados en contra de la fe, entramos entonces a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Nos dice el numeral 2089 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el rechazo total de la fe cristiana. Es decir, hay una sola fe, como nos dice San Pablo, que se vive plenamente y verdaderamente en la Iglesia Católica, en la iglesia que Jesús fundó. Cuando nosotros nos cambiamos de iglesia y nos vamos a una secta, a un changarrito, y pensamos que es lo mismo ser católico que ser protestante, estamos rechazando totalmente la fe cristiana y estamos empezando a aceptar la fe o la doctrina de una iglesia diferente de la de Cristo. Así se hable de Cristo, así se llamen cristianos, así oren, así crean estar animados por el Espíritu Santo, así crean tener ellos mismos ya la salvación. Falso, son puros engaños del demonio que los llevan a ellos a no ver la realidad en la que se encuentran, que es la de la apostasía. Han negado, han rechazado, se han vuelto atrás, han dado la espalda de forma total a la fe cristiana que se vive plenamente en la Iglesia Católica. Han creado ellos entonces un cisma, que es el rechazo a la autoridad, al poder del sumo pontífice como representante visible de Cristo, que es la cabeza invisible de nuestra iglesia y que es el sucesor legítimo de San Pedro, a quien Jesús estableció como piedra sobre la cual fundó su iglesia y como pastor que está mandado por Cristo mismo a apacentar el rebaño de Cristo, las ovejas de Cristo.
Todas estas formas de pecar contra la fe están promovidas por las sectas, porque en todas ellas no solamente se generan dudas en contra de la fe cristiana que Jesús nos enseñó, que los apóstoles predicaron, que la iglesia ha transmitido con fidelidad por espacio ya de 2000 años, sino que llegan inclusive a rechazarla por completo, enseñando herejías, generando el gran pecado de la apostasía, que es a través de la cual todas estas personas se van separando de la verdad de Dios y llegando entonces a un cisma, a una división. El fruto de la fe cristiana real, auténtica, genuina, tal y como Cristo nos la enseñó, tal y como los apóstoles la predicaron, tal y como la encontramos en las Sagradas Escrituras, tal y como la Iglesia Católica la ha enseñado ya por 2000 años. El fruto de la fe cristiana en las circunstancias y con las características como la acabamos de mencionar es la unidad. Por el contrario, el fruto del protestantismo es la división. Y por eso es que ahorita ya no se puede calcular con precisión cuántas sectas protestantes existen, cuántos pastores están beneficiándose de forma deshonesta a través de los diezmos, colectas, ofrendas, pactos, alianzas, etcétera, que imponen en contra de sus pobres seguidores y que los van empobreciendo y que se van ellos mismos pues enriqueciendo, los pastores, con todas estas cosas. Es en contra de todas estas actividades ilícitas de pastores protestantes, en contra de lo que la misma fe cristiana habla, las mismas Sagradas Escrituras denuncian, como vamos a ver más adelantito, y como el demonio va sembrando la confusión, la división, el error, la mentira, el engaño, para la perdición de todas estas almas que, habiendo estado en la iglesia de Jesús, en la iglesia católica, se han apartado de ella y que están entonces perdidas en la falsedad, en todas estas sectas. La apostasía es un pecado grave que va contra el primer mandamiento de la ley de Dios y es por tanto uno de los pecados que van contra la religión y la unidad de la iglesia. Nuevamente, el fruto de la fe cristiana es la unidad. Jesús pedía porque nosotros todos fuéramos uno, que estuviéramos unidos a Él, como lo encontramos en Juan capítulo 17, en esa oración tan hermosa de Jesús, que se conoce como la oración sacerdotal. San Pablo mismo nos llama en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, a vivir una sola fe, a tener un solo bautismo, a estar animados por un solo espíritu. En contraposición, todas las sectas protestantes lo que generan son división. Dividen inclusive las familias, dividen el corazón de unos en contra de otros. Cada secta protestante a su antojo, según su propia conveniencia, enseñan lo que les da la gana. Por eso, este pecado de la apostasía que producen ellos, que inspiran ellos, que promueven ellos, va en contra de la religión verdadera, que es la religión cristiana católica, y de la unidad de la iglesia. Entonces, podemos concluir que este pecado de la apostasía es un pecado terrible, ya que son los pecados que van en contra de Dios, los pecados más graves, y el pecado de la apostasía, es uno de ellos. Es un pecado de soberbia y por tanto se puede clasificar como un pecado satánico. Todos los pastores protestantes, cuando arrastran a estos pobres fieles cristianos católicos a sus grupos, lo que están haciendo es adorar de alguna manera a Satanás, que es el padre de la mentira. No es un pecado en el que uno obra por debilidad, sino por una soberbia supremamente difícil de vencer contra la ley de Dios y la ley de la iglesia. Con esta introducción vamos entonces a hacer una pausa para continuar con la ayuda de Dios en la otra semana, en desarrollar desde las Sagradas Escrituras una serie de advertencias y de enseñanzas, a la vez que también de invitaciones para que todas estas personas que nos escuchan y que están en el seno de esos grupos protestantes vuelvan a la verdad de Cristo en su iglesia. Rápidamente quiero mencionarles de una actividad que vamos a tener en la diócesis, y es un seminario para matrimonios. Va a ser el sábado 23 de marzo en el salón parroquial de la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, allá en Knoxville,
desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde. Tiene un costo de $30 por pareja, que incluye el almuerzo, y para el cual ustedes, parejas de hermanos y hermanas que están ya unidos por el Santo Sacramento del Matrimonio, se tienen que inscribir llamando entonces a el 865-637-4769 o a través de la página de internet de la diócesis, que la pueden encontrar ustedes pues al ingresar a internet. Por lo pronto entonces les sigo enviando mis oraciones y mi bendición como sacerdote. Sigo también ofreciendo mis sacrificios por todos ustedes para que el Señor los siga fortaleciendo en este tiempo de la Cuaresma y para que todos ustedes con un corazón bien dispuesto celebren con todos nosotros como una sola iglesia la alegría de la resurrección. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy y siempre. Amén. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.